Bueno, buenos días. Si estamos todos ya podemos empezar con la mesa redonda, que será la mesa de cierre de estas jornadas que, la verdad, bastante exitosas por la cantidad de gente que se ve. Es muy interesante que se le empiece a prestar atención a este problema. Yo soy Fabiola Zubaj, yo soy periodista especializada en salud del diario La Nación de la Argentina. Hace 17 años que trabajo en las coberturas de noticias de salud. Últimamente, desde hace más o menos 3 años, 4, el periodismo está empezando a prestar bastante atención a lo que es resistencia microbiana. Por suerte, Organización Mundial de la Salud, academias, instituciones están empezando a producir información que nos pueden dar a los periodistas material para poder comunicarle también a la población e integrarlo a esto que ustedes ya seguramente manejan desde hace mucho más tiempo, pero todavía faltaría, desde mi modesto punto de vista, que también se empiece a integrar a la sociedad con toda esa información que ustedes conocen y producen, pero que empiece, como ustedes ven el enfoque una salud, yo les agregaría que no se olviden de la sociedad. La sociedad tiene que estar involucrada, lo tiene que hacer a través de la información y son los que también tienen que participar en todo este proceso que va a tender en lo que es el mejor uso de antibióticos. Esta jornada es muy interesante porque es a la semana siguiente de la Semana Mundial de Concientización de Uso de Antibióticos. Así que hay que celebrarlo, hay que celebrar también que 2 países, a través de sus academias, quieran conversar de este tema. Y bueno, y para eso estamos acá, para conversar, y luego de 2 días de presentaciones, con estos 4 integrantes, a los que se les propuso la siguiente dinámica. Se le van a hacer 4 preguntas, ellos van a tener poco tiempo para responderlas y luego vamos a abrir el debate, así que están todos invitados a participar. Los presento primero, vamos a presentar desde la punta hacia acá a Federico Luna del SENASA de Argentina, ya lo conocen, ya hizo su presentación. Después tenemos a Patricia Angeleri, ella es médica, especialista universitaria en medicina interna y enfermedades infecciosas, es consultora de la Subsecretaría de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria e integrante de la Comisión Nacional de Resistencia Antimicrobiana del Ministerio de Salud de la Nación. Ellos por Argentina. Por Uruguay tenemos a José Piaggio, es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria con maestría en Salud Animal, profesor titular del Departamento de Bioestadística de la Facultad de Veterinaria, asesor técnico de la Unidad de Epidemiología de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay y es decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Y finalmente, acá al lado mío, Eduardo Barrealvera, doctor en Medicina Veterinaria, director general de la Dirección de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. Bueno, hecha la presentación, ahora el desafío es para ustedes, que les pido brevedad, y acá vamos. Primera pregunta. ¿Cuál es la percepción del organismo o institución que representa sobre el problema de la resistencia microbiana en la región? Federico. Buen día. Bueno, si podemos hablar de resistencia, cuando comenzamos a trabajar en esto o a ocuparnos del tema en el año 2013, en ese entonces el problema era considerado un problema emergente, pero que debía tomarse cuenta y empezar a interiorizarse porque se entendía que podía ser un tema a tratar para un futuro. Hoy en día el tema de resistencia antimicrobiana es considerado por el SENASA como un tema prioritario. Para poder haber llegado a esta instancia hubo que trabajar muy duro y ser persistente, porque para poder lograr esto se necesita instaurar en la agenda política del organismo a resistencia antimicrobiana como un tema prioritario y ya no es un tema emergente. Bien. Patricia. Por mi parte, buen día y gracias por la invitación a esta reunión realmente excelente. Contarles un poco, en coincidencia un poco como cuenta Federico, desde el Ministerio de Salud,
el tema se comenzó a tratar en forma enfática a partir del 2013 a través de la congruencia de una serie de profesionales que desde el ámbito, desde su experiencia práctica, venían trabajando anteriormente, antes del 2000, en distintas organizaciones la problemática de la resistencia antimicrobiana, y se empiezan a conjugar para escribir o comenzar a escribir lo que es el Plan Nacional, que en nuestro caso se llama Estrategia Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana. Esta estrategia se consolida y se plasma en una resolución conjunta que mostraba ayer Federico con el Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca en este sentido, y se consolida con la gestión nueva a través de una nueva resolución en julio de este año. Más allá de lo normativo y de las resoluciones, como dice Federico, muchos de nosotros tiramos del carro en este sentido. Digamos, tratamos de sensibilizar a las autoridades en lo prioritario de este tema. Ustedes sabrán que en un ámbito ministerial hay una serie de factores que priorizan los temas, pero en este sentido, en lo que a mí respecta y en congruencia tanto con el doctor Luna como con la doctora Corso, trabajamos día a día para sensibilizar a las autoridades y tratar de avanzar en este sentido. La idea nuestra es tratar de darle el liderazgo al Ministerio de Salud que respecta en este sentido y que tomó desde el principio, dándole la función rectora y trabajando articuladamente con los distintos ministerios. Recuerden que en el 2015 inicialmente era el Ministerio de Salud y Agroindustria, pero incorporamos a Ciencia y Técnica, un poco como plasmaban en la presentación anterior, y al Ministerio de Educación, porque nos parece que es importante también trabajar con los distintos niveles educativos en esta lógica, y no por nada también incorporar al Ministerio de Ambiente en todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Gracias. José. Buen día. Primero agradecer a las academias, creo que realmente nos están marcando un camino justamente de cómo debe abordarse esta problemática, así que un especial agradecimiento a la invitación. Yo voy a hablar no como experto en el tema, sino con una visión más institucional de cómo desde la universidad y de la Facultad Veterinaria podemos plantearnos esta problemática. La problemática en sí creo que lo han marcado los expertos que han estado en estas jornadas presentándonos diferentes aspectos de esta problemática, y entiendo que es un problema muy serio, creciente y muy complejo de manejar y de dimensiones globales. Posiblemente con falta de articulación entre instituciones y con definiciones de políticas públicas que hagan avanzar en este sentido. Desde el punto de vista más académico, creo que es un problema que, si bien tenemos cada vez más generación de conocimiento y más proyectos de investigación, todavía eso no ha sido volcado, ni incluso desde mi perspectiva, hasta incluso en los planes de estudio, nosotros no tenemos un tratamiento específico o no coordinamos entre las diferentes disciplinas que tienen que ver un abordaje transversal en la formación, y lo mismo en la educación continua de los profesionales. Así que es un desafío, creo que es una problemática muy compleja, muy importante, y que nos genera desafíos enormes a todas las instituciones. Sí. Buenos días y muchas gracias a las diferentes academias en habernos invitado para participar en tal evento, en el cual nos va a enriquecer mucho en los conocimientos sobre este tema que está candente a nivel mundial. Digo, como primera reflexión de lo que nos está pasando en nuestros países, la ganadería está ligada a la vida de América del Sur, desde la definición de políticas estatales de exportación hasta el desarrollo de economías familiares. La ganadería es muy significativa para la vida de la región. Representa una fuente de alimentos básicos que contribuye a la seguridad alimentaria de su población. Así también un elemento fundamental para la economía de los países de la región. En estas últimas décadas, la ganadería ha tenido un enorme crecimiento, especialmente en nuestros
Cono Sur, debido a la expansión de la demanda mundial. Este acelerado crecimiento ha permitido que América Latina se convierta en la región que más exporta carne bovina, carne de ave y suina a nivel mundial. Esto está determinado por la FAO. ¿Qué implica esto? Que estas nuevas sugerencias de la tripartita de OMS, FAO, OIE, de trabajar sobre el tema RAM y aquellos países, o como el caso de la Unión Europea, ya tienen su normativa el tema RAM y nos están mandando indicadores de que debemos tomar medidas en los planes nacionales, nos obliga a pensar firmemente que debemos de tomar el tema como tal. Nosotros como Uruguay exportamos fundamentalmente carne bovina a 130 países. Ayer el doctor Federico Fernández puso cuál va a ser nuestro plan, que difiere un poco al de Argentina, porque de acuerdo a los análisis de riesgo que hoy habló Signorelli, cada país debe tomar el sentido donde debe dirigir su respuesta al tema RAM. Por supuesto, Uruguay va a empezar con la carne bovina. Pero no quiere decir eso solamente que sea para el país que va a exportar o lo que nos pide los que nos van a comprar, sino también para nuestra población de cada país. Por lo tanto, creo que estas circunstancias debemos tomarlas como tal y con la total seguridad y respeto a todos los países cuál medida van a tomar. También se está trabajando, no solamente a nivel mundial, como lo dije en las tripartitas, sino también a nivel del CBP, al Comité Veterinario Permanente. En nuestro país, en mi dirección, la Dirección General del Servicio Ganadero, tomamos este desafío como primeros. Nombramos una comisión interna nuestra, de nuestra dirección, para trabajar en este tema e involucramos otras unidades del Ministerio de Ganadería, porque no es solamente la producción ganadera, sino también tenemos la producción agrícola, que también están integrando el grupo, la Vinara, que es la que toma los recursos acuáticos, y tuvimos los primeros contactos con salud pública para que se integren, porque es fundamental en cualquier plan nacional que esté salud pública. Pero no nos olvidemos de medio ambiente, que también lo estamos tratando de involucrar y no es fácil coordinar todas estas acciones. En general, esa es la visión que nosotros tenemos y que cada país de la región va a orientar su plan nacional de acuerdo a las cadenas productivas y a los riesgos que vayan a dar a la población general. Gracias. Vamos a la segunda. ¿Qué medidas deberían implementarse para mitigar el problema de la resistencia microbiana, incluidas instancias normativas? Bien, ayer en la presentación que nos tocó dar, y me imagino que todos habrán recalcado eso en sus presentaciones, hablamos de difusión y educación para lograr concienciación. Todos tenemos la posibilidad de participar en esto, no solamente la comunidad científica, los profesionales, la industria, el sector pecuario. En el sector pecuario necesitamos que deje de criar animales y empiece a producir alimentos. Y los consumidores todos, debemos tomar aquellas medidas de higiene para la salud, prácticas en la cocina y demás que reducen el riesgo. Pero lo más importante es lograr la concienciación en la comunidad toda, porque ellos son los que demandan políticas de Estado. ¿Hace falta fiscalización? Sí, hace falta fiscalización, hace falta normativa. Podríamos hablar de la prohibición del uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento y que eso en un momento va a pasar. Pero tenemos que hablar de normativas de aplicación gradual que permitan no solamente a la industria, sino al sector productivo, todo, acompañar ese cambio, empezar a implementar buenas prácticas ganaderas y bienestar animal para que cuando llegue el momento de la prohibición y se haga efectiva, no influya en la producción. Vamos a, si no, terminar consumiendo alimentos muy caros que van a terminar siendo bien despreciados y no queremos eso. Patricia. Bueno, desde el ámbito de salud, en realidad, digamos, remediar los 4 ejes con los que trabaja la estrategia, que tienen que ver con vigilancia y control de infecciones. Esto adrede lo pongo primero, que se compara o se correlaciona un poco con lo que es buenas prácticas en el ámbito ganadero.
porque en realidad es lo que más nos cuesta, es lo primero que existe. Nombraron a Semmelweis, los que hacemos control de infecciones lo vivimos nombrando, como decíamos recién, pobre terminó loco en el psiquiátrico, más allá de su fallecimiento por sepsis, pero muchos de los que hacemos control de infecciones y trabajamos en las buenas prácticas exigimos cambios conductuales, aún así dentro del paradigma de una salud, y es lo que más nos cuesta. O sea, podemos tener normativas, podemos tener legislación, podemos tener mejor fiscalización, pero tenemos que concientizar a la población general, paciente o no paciente, usuario o no usuario, productor o no productor, en la real importancia de esto para que nos pueda ayudar a poder sensibilizar a las autoridades a trabajar en conjunto. Este trabajo articulado es fundamental, les decía, no solo en vigilancia y control de infecciones, como decíamos, en el uso apropiado de antimicrobianos, en lo que tiene que ver con regulación y fiscalización, también conocer qué es lo que hacemos, conocernos todos, digamos, trabajar en una misma mesa conjunta, que para los que hacemos epidemiología esto para nosotros es como lo lógico, alguien nombraba recién esto, pero pareciera que no es así. Incluso en los ámbitos internacionales les llama la atención que salud y agroindustria, o bueno, veterinarios, agrónomos, trabajemos juntos en lo mismo. Y de hecho Federico tiene experiencias en esto. En esto trabajamos, creemos importantísimo generar el recurso humano, y si está ese recurso humano, que por supuesto académicamente existe y es muy sólido en la Argentina, fortalecerlo y sostenerlo. Gracias. Bueno, con respecto a las medidas y la parte de normativa, yo creo que es fundamental, y así ya está definido, y creo que en los países en diferentes grados de avance, es tener un plan. O sea que eso es, creo que es lo primero, sentarse a conversar sobre todos los aspectos que tienen que estar incorporados en un plan que obviamente es interinstitucional, que tiene que definir países y discutirse en la región para ver, esto obviamente creo que implica un trabajo en red y en definitiva, digo, no quiero hablar de normativa porque creo que sí es clave y es claro que tiene que haber normativa, pero creo que eso surgirá en parte de los expertos, de las discusiones, de los avances del plan y de las estrategias que se definan. O sea que es clave, como yo lo visualizo casi como en pequeño. Nosotros trabajamos mucho en campañas sanitarias. Bueno, tiene que estar todo establecido, digamos, qué rol juega cada uno de los actores, y como toda campaña tiene que tener un componente grande de educación. Para que exista éxito, yo creo que a lo que más tenemos que apostar es a la educación. Comparto lo de la concientización y la sensibilización, que generar un cambio cultural donde se involucren a todos los actores, ¿no? Desde las instituciones públicas, desde los productores, los consumidores, los que trabajan en industria, la parte de toda la industria farmacéutica, y obviamente las unidades ejecutoras que llevan adelante las políticas. Como puntos a resaltar, yo diría la farmacovigilancia y estandarización de todos los métodos tanto de vigilancia como de reporte como de laboratorio. Con respecto a la facultad, yo visualizo como la facultad o la universidad, digamos, como una institución, parte de un conjunto de instituciones que lleva adelante esto, donde nosotros básicamente tenemos 3 roles que nos asigna nuestra ley orgánica, que son investigación, o sea, colaborar en la generación de conocimiento, la formación, la educación o la parte de enseñanza o formación en este caso de los médicos veterinarios, y la extensión. Creo que en las 3 áreas hay muchísimo por hacer, tanto en la generación de conocimientos como en la formación, como les decía hoy, de los futuros médicos veterinarios, como también en la parte de educación permanente, o sea, tratar de que en las actualizaciones el tema del uso racional, bueno, de todas las cosas que se han discutido en estos días, pueda llegarse a hacer un cambio de cultura y involucrando a todos los actores. Y como les decía al principio, creo que es interinstitucional, incluso es una red donde se puede colaborar diferentes tipos de instituciones y, por supuesto, con un encare regional. Bueno, creo que han dicho casi todo. Lo de hablar último, ¿no?
Primero que nada me cuesta decir la palabra concienciación, porque nosotros decimos otro término. Estoy totalmente de acuerdo que en cualquier campaña sanitaria lo fundamental y uno de los componentes es la educación sanitaria. No nos podemos olvidar en toda esta cadena, cada uno de los participantes, desde la autoridad política, que es a quien tenemos que convencer primero, como los profesionales, como los productores, como la población general, pero no estamos olvidando de uno de los integrantes de esta cadena, que son los niños. Los niños es donde podemos trabajar en primaria y donde debemos concientizar estos tipos de programas que lo vayan adhiriendo para el futuro. O sea que para mí, en toda esta educación sanitaria debemos incluir a los niños también. En cuanto a las normativas que pueden variar en cada país, es fundamental, y ayer se dijo, que un buen programa de farmacovigilancia, que no es fácil de implementarlo, nos ayuda muchísimo, de saber desde qué materia prima se importa para la producción de un antibiótico hasta los productos terminados, dónde se da, a qué cadena va y a qué terminación tiene, si es terapéutico, metafiláctico, etcétera, etcétera, porque nos va a estar dando los indicadores donde se estaban usando. Es fundamental. Otro punto fundamental para la mitigación creo que es la prescripción médica, y en la cual somos reacios a hacer una receta médica. Es muy difícil, tanto a nivel médico o veterinario, a poder hacer una receta médica, y es fundamental tener documentado. Pero no solamente documentado para que se aplique bien, sino también las auditorías que tenemos de los mercados exteriores nos van a pedir esa receta, y bien fundamentada. No la podemos, por compañerismo o porque el paciente obliga al médico a que lo prescriba, hacerlo. O sea, esas son pequeñas cosas, más allá de todo lo que han dicho, que estoy de acuerdo, que puedo aportar. Gracias. Seguimos. ¿Cuáles son, criterio de cada uno de ustedes, obviamente, las fortalezas y las debilidades de nuestra región para lograr un plan integral exitoso, como todos acá coinciden, ¿no? Federico. Bueno, yo considero que como fortaleza tenemos que somos una región productora de alimentos, somos una región agroexportadora, y de alguna manera eso nos genera la obligación externa por requerimientos de mercados externos. Es lamentable tener que decir esto, pero muchas veces actuamos en consecuencia por exigencias de mercados externos a empezar a implementar estos planes. Otra fortaleza que podemos tener es, los recursos humanos que contamos en la región. Contamos con excelentes profesionales, solamente falta sentarlos en una mesa que se conozcan, que eliminen esas rispideces que tenemos entre médicos y veterinarios y empezar a trabajar como hicimos nosotros en Argentina. No sé si es el mejor ejemplo, es nuestra experiencia y nos resultó positiva. Como debilidad, recién nombraban al CBP como uno de los marcos donde debería empezar a trabajarse en esto. Y voy a remitirme a un ejemplo que me ocurrió en el CBP, en el Comité Veterinario Permanente. Lamentablemente este tema todavía no tiene pleno conocimiento por parte de las autoridades de la región. Y me tocó dar esta presentación, la que di ayer, sin resultados todavía, porque en ese momento no teníamos resultados crudos. Y al final de la charla, muchos jefes de servicios veterinarios me felicitaron y me dijeron, che, qué interesante este tema. Todavía no conocían el tema. La debilidad que tiene la región sigue siendo la falta de la inclusión de este tema en las agendas políticas. No solo, partiendo de un nivel básico como somos los servicios veterinarios, pero después tenemos que subir, tenemos que llegar a los ministros y ojalá algún día podamos llegar a los presidentes, porque donde esté instaurada la agenda política de los estados, este problema nunca va a dejar de existir, obviamente, porque Resistencia vino para quedarte, pero vamos a poder trabajar de otra manera. Gracias, Patricia. Un poco coincido con Federico, dentro de las fortalezas creo que la capacidad técnica que tienen los distintos profesionales de nuestro país es inmejorable, que muchos se sientan a la misma mesa y articulamos conocimientos, necesitamos hacerlo más, un poco para lograr el alcance federal que necesitamos, creo que planteaban en la presentación anterior, digamos, es necesario generar datos y datos de calidad. Desde el punto de vista de salud, nosotros
generamos estos datos, un poco los mostraba ayer Alejandra, son los que lideran en la región no solo la generación de información, sino la capacitación de los colegas de Latinoamérica, así que en ese sentido, y un poco contaba también Federico en cuanto a la transferencia de conocimiento a SENASA, de alguna manera es una gran fortaleza. Por otro lado, creo que es importante la voluntad política que hubo por ahí, digamos, como les contaba, 2013-2015, que generó la firma de la estrategia, la consolidación de este convenio y ser en ese momento uno de los 3 países de la región, con Estados Unidos y Canadá, que tuvieran un plan nacional. Esto se entibió un poquitito en estos últimos años, esperemos poder seguir bregando por la priorización de estos temas, pero me parece sumamente importante remarcar esto. En cuanto a la debilidad, creo que lo nombramos recién, pero es la percepción del problema, pero a todo nivel, ¿sí? Un poco lo cuenta Federico al nivel veterinario, lo puedo contar yo desde el nivel asistencial, hasta que algún colega no nos ve. Una infección urinaria generada en la comunidad con todo R, como mostraba creo que alguien ayer, no creen, es una cuestión de fe. Entonces los que hacemos control de infecciones, como les digo yo ahora cuento muertos para que se entienda. A veces uno tiene que usar los datos duros y nada más duro que la mortalidad. Entonces todavía no nos creen, hasta lo que generamos datos internos no nos creen que esto pase y que aumenta exponencialmente. Entonces el problema está, a mí desde la salud humana me cuesta mucho que no entiendan, que los mismos colegas que saben de esto no lo perciben como riesgo. Y la verdad que es importante. Pero también, como hacemos en medicina, cuando controlamos, y en esto de mitigar o contener el riesgo, cuando contenemos los riesgos, el riesgo no aparece, entonces, bueno, después no pasó nada y generamos una disminución de recursos. Pero bueno, este es nuestro rol, como epidemiólogos tenemos que hacer esto y vamos a seguir insistiendo en la percepción del problema. No es nuestro solo, a nivel mundial está exactamente la misma inquietud. Después lo presupuestario, que tenemos que seguir bregando por la importancia de esto, porque la verdad es que sin recursos no se puede investigar, no se puede auditar, no se puede capacitar a los equipos. Más allá del conocimiento académico, es importantísimo la capacitación en gestión de los equipos locales. Nosotros desde el Ministerio empezamos, digamos, a recorrer el país, empezamos con NOINEA desde una matriz de importancia en cuanto a la resistencia en patógenos humanos, y realmente la recepción fue espectacular, pero necesitamos hacer mini CONACRAS, que las llamamos nosotros la Comisión Nacional, en cada una de las provincias y abordar la problemática de cada una de las provincias. Y bueno, trabajar más, por supuesto, en el uso apropiado, no solo en los equipos, sino en la fiscalización. Y el abordaje del ambiente que lo nombraron, así como dice el colega, para nosotros también es muy difícil. Bueno, primero voy a empezar por las fortalezas. Comparto lo que han dicho. Creo que la parte técnica, creo que tenemos capacidades excelentes en cuanto a los recursos humanos, equipamiento, investigadores y por supuesto que hay que fortalecerlo, pero partimos de de muy buenas capacidades. Con respecto a las debilidades, creo que hay bastante diferencia entre los avances en los diferentes países de la región. Creo que es una fortaleza que países ya tengan los planes nacionales, en el caso de Argentina. Nosotros ya lo tenemos prácticamente en etapa de aprobarse. Pero también es una debilidad que en la región no todos los países tengan los planes nacionales. En el caso nuestro, que aquí voy a hablar más de lo que la percepción que yo tengo de nuestro país, creo que todavía falta mucho camino en mejorar las relaciones y la integración con salud pública. Creo que todavía se manejan demasiado divorciados los temas y eso lo veo como una debilidad. O sea, creo que hay que avanzar en la coordinación, en la integración, en generar ese nexo muy importante para trabajar juntos y obviamente con un encare, que es lo que viene después en la siguiente pregunta, pero de una salud.
el desafío más grande quizá después que estén los planes, y bueno, obviamente ya se está caminando, pero sea para esas acciones que nosotros definimos, conseguir los recursos. O sea, todo plan, todo lo que conocemos, hemos trabajado en planes o en campañas o en planes sanitarios, precisan tener recursos, y bueno, eso creo que es el gran desafío que vamos a afrontar, es que realmente se le destinen recursos a todos los aspectos que involucran este plan. Gracias. Bueno, comparto plenamente con lo que han dicho mis compañeros. Tenemos varias fortalezas. Primero, que los organismos internacionales nos están dando señal de cuál es el camino a seguir en este tema. También comparto que hay muy buena información técnica en todos los países, pero lo que no sabemos es coordinarlo entre nosotros. También, y comparto lo que dijo Federico, que los servicios veterinarios oficiales se sensibilizaron a partir de que le empezaron a llamar la atención otras organizaciones. Hoy es una fortaleza porque están sensibilizados los jefes de los servicios con mayor o menor intensidad en cada país. También es importante que tanto Argentina, Uruguay, tal vez otros países, también tienen programas de residuos biológicos, porque como exportamos nos exigen, y a su vez es muy importante para el consumo humano. O sea que tenemos programas de residuos biológicos instalados, en el cual vamos a tener que agregar otro elemento más, que es el antibiótico. Tal vez hemos tenido alguna investigación en esto, o lo hacemos o lo monitoreamos. Tal vez hay que ampliar la lista que nos están mandando la OIE. También hay otra cosa importante en la fortaleza. Nuestros países tienen un sistema de registro de los productos, en el cual a cada registro de producto tiene que pasar diferentes etapas, de la etapa química, la etapa biológica y fundamentalmente los tiempos de espera, que es fundamental para esto. O sea que son varias fortalezas que tenemos en estos países. También, y la mal usada prescripción, la tenemos como normativa. Tenemos que profundizar cómo lo controlamos, que es muy difícil en cualquier programa de este tipo. ¿Qué debilidades tenemos? A nivel oficial, lo puedo decir, son los escasos recursos humanos. Digo, todos los PBS que nos hace la OIE a nuestros países, el punto fundamental fue la escasez de recursos que tienen los servicios oficiales. ¿Qué significa eso? Que es un menor control en cualquier nivel de cualquier campaña que queramos encarar. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes y crear la coordinación público-privada y acreditar muchas funciones públicas al sector privado y volvernos un poco más auditor. Eso de mi mera opinión nada más. También, por supuesto, que tenemos que, otra debilidad es profundizar el plan nacional. En nuestro plan nacional se basa en 5 pilares, como es la vigilancia, el monitoreo, la investigación, la capacitación y la comunicación fundamental, y la gobernanza. Todos esos puntos no es solamente los servicios ganaderos, sí necesitamos salud pública, sí el medio ambiente, sí el Ministerio de Educación y Cultura. También otro punto que debemos, que es una debilidad, es capacitar más a los laboratorios, a los diferentes laboratorios, y hoy lo escuché acá, creo que lo dijo Signorelli, buscar las capacidades donde hacen diagnóstico de diferentes bacterias, que no todo tiene que estar en el recurso del servicio, que podemos usar las capacidades de otros investigadores para poder hacer los diagnósticos. Es una falta, es una debilidad. Otra debilidad es la mayor difusión técnica del tema a nivel de todos los actores. Debemos profundizar. Y por supuesto, que ya lo han dicho todos, la mayor interrelación entre todos los sectores. Gracias. Gracias. Bueno, la última ya, así que vayan pensando las preguntas ustedes, porque después vamos a abrir a debate. ¿Cuál considera que es la importancia del enfoque Una Salud, que ya lo estuvimos algo hablando, para el control y la mitigación de la RAM? Federico. Bueno, el concepto de una salud unifica sanidad animal, salud humana y medio ambiente.
Ayer se hablaba en una de las presentaciones, creo que fue Jorge, que los determinantes de resistencia no reconocen fronteras, nos afectan a todos por igual. La única diferencia que podemos marcar es que en producción animal estamos hablando en términos económicos a través de indicadores productivos, y en salud humana hablamos de pérdidas humanas. Es por esto que la integración es fundamental. Yo creo que es el paso más difícil que nos costó dar a nosotros, y veo en la región que es el paso más difícil. Sí. Hermanarse entre ministerios y empezar a trabajar en conjunto. Una vez que se logró eso, después es más fácil llegar a un buen puerto. Más rápido, más lento, pero se llega. Pero yo creo que el paso más difícil es ese. En el año 2015, la OIE, la Oficina Regional de la OIE, hizo un ejercicio muy bueno. Organizó una reunión acá en Buenos Aires, donde se invitó a un representante de todos los servicios veterinarios del Mercosur y un representante de cada uno de los ministerios de salud de los países integrantes del Mercosur. Esto fue previo a que Argentina firmara la resolución biministerial. Y el ejercicio fue simple, fue sentarnos a todos en una mesa y conózcanse. Y sacando a nosotros, que ya estábamos trabajando y estábamos a punto de firmar esa resolución entre los dos ministerios, en el resto de los países no se conocían. Entonces lo que necesitamos lograr es eso. Primero nos conozcamos, charlemos, y una vez que logramos la integración, después juntos es más fácil. Nada, agregar que básicamente, como les decía, digamos, desde el pensamiento epidemiológico tiene su lógica una salud, no entiendo otra forma de pensarlo. Desde el punto de vista de salud humana, para los colegas que hacen asistencial, esto es difícil de entenderlo. De repente en la experiencia personal no entienden que hago yo sentada en una mesa con FAO si yo atiendo pacientes a la mañana, entonces no se entiende mucho, pero bueno, esa es la idea, entender que la salud va más allá del escritorio, de la prescripción, que el paciente va más allá, de que hay que ver a su entorno, ya sea el hospitalario o el extrahospitalario, la comunidad donde vive, y en este sentido el concepto de una salud es como sale solo, digamos. Cuesta entender cuando charlábamos con Federico y contaba esto de lo difícil de sentarse entre colegas de distintos ministerios cuando la problemática es la que acaba de exponer a lo último, digamos. Realmente podemos sentarnos a hablar de economía, de producción, de alícuotas, de commodities, pero no van a quedar humanos. Ese es el problema, que consuman todo eso, así de frío. Digamos, cuando yo tengo que decirle a un residente, no tengo qué antibiótico darle, es volver a la época preantibiótica. Entonces, es así, no hay otra historia. Seguramente lo vamos a tratar de cambiar, pero el escenario es ese, no hay otro. Cuando nos sentamos y hablamos con los colegas sobre buenas prácticas, yo un poco le decía a Federico y a la gente del INTE, a la gente del Ministerio, me siento tan representada como cuando hablo de control de infecciones en el hospital, porque es lo mismo, es lo que nos cuesta hacer entender al colega en la necesidad de prevenir antes de utilizar el antibiótico. Y hay una serie de medidas que ya están escritas, las tienen escritas ustedes como veterinarios, las tenemos escritas nosotros como médicos. Ahora hay que implementarlas, hay que llevarlas a cabo, hay que consensuar, hay que socializar, pero eso es lo que nos va a poder llevar adelante a utilizar una menor cantidad de antibióticos. Creo que el concepto aúna un poco todo lo que uno viene trabajando desde la epidemiología, en estos últimos años sobre todo, no solo con la resistencia, sino con los distintos brotes y pandemias que hemos tenido, y esto de alguna manera cierra como un poco el círculo. El desafío de trabajar en conjunto. Gracias. Yo creo que el enfoque de una salud para abordar esta problemática es la única salida posible. O sea que creo que es el único camino que se puede recorrer si realmente esperamos avanzar en la resistencia antimicrobiana. Ya lo han repetido varios en varias de las presentaciones. No hay fronteras, no hay límites de especies en lo que refiere a los microorganismos y a la resistencia. Entonces creo que es un claro ejemplo de un problema que tiene que abordarse con este enfoque, que si realmente no lo hacemos de esta forma, difícilmente que se puedan obtener
por más que pueda avanzar alguien, alguna región, algún país o alguna área o en la parte de animales, o en la si no se aborda en forma integral y con los conceptos que en una salud nosotros estamos impulsando, de la salud humana, animal y ambiental, es realmente imprescindible, porque si no, no creo que se pueda realmente avanzar en esta temática. O sea que es el enfoque que hay que hacer, y creo que es un ejemplo para otro montón de situaciones donde realmente también el enfoque tiene que ser y bueno, es lo que las instituciones internacionales hoy están impulsando y recomendando, y es hacia donde tenemos que ir. La dirección es esa, y lo que necesita es que pongamos nosotros de todas nuestras instituciones y nuestras capacidades en función de esta estrategia. Bueno, creo que la oración, una sola salud, ya lo define. El plan, el PAN, con el plan que nosotros debemos tener de los planes nacionales, reconoce el enfoque de una sola salud, lo que interrelaciona la salud de los seres humanos, los animales y los ecosistemas bajo un enfoque holístico y multisectorial. Es fundamental. Si no actuamos todos conjuntamente, no vamos a llegar a buen fin, y sobre todo lo que es a la salud humana. No debemos olvidar que en aquellos materias primas y productores de materia prima, un cambio de la utilización de ciertas sustancias, como hoy hablamos, promotores de crecimiento, tenemos que tener la precaución de suministrar o dar quién puede ser un sustituto fundamental. Por ejemplo, los biológicos. Debemos trabajar para que la industria primaria pueda cambiar el uso de los antibióticos en otras alternativas. Es necesario reforzar todos los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación, así como contar con las redes de laboratorio conectado entre salud humana y animal de cada país, pero también poder obtener la experiencia que tienen otros países. Yo me imagino que la experiencia que puede tener Argentina a nivel de la cadena aviar o porcina no puede ser beneficioso conocerla para en un futuro a nosotros, porque es una cadena secundaria, y tal vez nosotros poder colaborar en algo en la cadena bovina, así como otros países pueden tener otros tipos de cadena que nos pueden ayudar en su experiencia. O sea, es decir algo más a lo que ellos han dicho, y por ahí está. Muchas gracias. Es muy interesante escucharlos hablar, a ustedes cuatro acá, porque como periodista, cuando converso con los profesionales para cubrir este tema, todos cuando hablamos me piden mucho el off the record y me cuentan. Pero cuando yo le pido, bueno, pero doctor, conversemos, o sea, digámosle algo a la población. Bueno, venimos con las recomendaciones de siempre, ¿no? La automedicación. Por eso es muy interesante escucharlos hablar, porque este es el diagnóstico que hace años se ve venir y cada vez se nota, o yo lo percibo, se pide cada vez más desde los campos que ustedes trabajan, que la autoridad política tome una decisión y empiece a establecer políticas nacionales que ya no quedan solo en el país, ya hay que empezar a sentarse a hablar con los países vecinos y hay que empezar a hablar hacia el mundo. Hace 2 meses me tocó estar en la Universidad de Harvard en unas reuniones donde pude conversar con uno de los integrantes de la comisión asesora que organizó ahora la Organización Mundial de la Salud, y que va a empezar a venir a los países a controlar los famosos planes nacionales. Porque mi pregunta fue la siguiente: cuando él presenta un PowerPoint, destaca 3 países, que acá Patricia creo que lo mencionó, y a mí me llenó de orgullo ver que la Argentina tiene un plan nacional. Creo que habían 2 o 3 más, muy poco. Fue un orgullo. Enseguida, mientras él estaba hablando, fui y dice, esto está publicado en una revista científica. Mientras él hablaba, yo entré a la publicación científica. La verdad que era una descripción del plan. No había nada de resultado todavía publicado.
él lo elogió como tal. Entonces yo cuando terminó la presentación, lo único que tuve que hacer es acercarme y preguntarle, ¿pero usted sabe si hay resultados de esto? ¿Algo pasó con esto? Y el señor me dice, no, por eso me convocan. Y ahora vamos a salir a los países a ver qué están haciendo, porque el problema es tan grande que no sabemos qué están haciendo los países, pero este problema sigue creciendo. Los países no hablan entre ellos, no intercambian información. Entonces me dice, y sí me destacó esto, me destacó tanto de Argentina, de Uruguay, Chile, Brasil, la capacidad técnica y los recursos capacitados que hay y el conocimiento aislado que se produce, pero no esa interacción que se lleve a la práctica. Bueno, lamento comentarles que vamos a empezar, a las que sean de las autoridades van a empezar a recibir la visita para auditar, cosa que imagino por lo que escuché acá los va a ayudar mucho porque eso es lo que necesitan. Así que bueno, preguntas, estamos abiertos a debate, el que quiera. Sí, adelante. Sí. Bueno, a ver, no es fácil la respuesta. Claramente lo importante, digamos acá, un poco como contaban los colegas y como contaba Fabiola, es haber hecho el salto cualitativo de firmar la resolución. Eso, digamos, fue una ganancia muy importante, más allá de las personas que venían trabajando. En ese contexto, inicialmente hubo una asignación presupuestaria en la gestión anterior, pero la gestión nueva no tuvo asignación presupuestaria para esa estrategia. Entonces, lo que se hizo fue, de los distintos actores que participaban de la comisión, a través de mi intermedio, tratar de estimular a cada uno de los jefes de cada sector en la promoción de cada área en esta temática, ¿sí? Con todas las dificultades que eso requiere. Eso no fue en desmedro de sentarnos con los actores ministeriales para explicar, porque había que explicar para qué necesitábamos recursos. Y bueno, nos sentamos todas las veces que fuera necesaria, pero en realidad, digamos, en el caso nuestro de salud, por ejemplo, el Malbrán, el Instituto Nacional de Epidemiología, tienen su presupuesto asignado y lo que se hizo fue trabajar con cada uno de los directores o secretarios del área para fortalecer de alguna manera o concientizarlos sobre la necesidad de abordar esta problemática y de viabilizar esos fondos. Insisto, como una de las debilidades, como conté, digamos, la asignación presupuestaria para mí es una debilidad importante, no de la comisión, sino de cada una de las áreas para que se desarrolle en forma articulada. Lo que hacemos desde el Ministerio de Salud, y esto, aunque les parezca un chiste, en mi persona única, no hay más gente, es sentarnos a articular a los distintos equipos, ¿sí? Y a tratar de consolidar el conocimiento de los distintos equipos en los 4 ejes que conté y tratar de generar un diagnóstico de situación de país. Esto está en los planes que trabajamos con OMS, ahora ya seguramente nos viene de nuevo la encuesta, pero faltaba esta desarticulación. O sea, si bien estaba la figura ministerial desde el Ministerio de Salud, quien coordinaba esa coordinación era un cargo ministerial y faltaba el operativo. En este caso, digamos, la operativa sería yo. Esto realmente fue de oficio todo este año, así que también eso es una debilidad, ¿sí?
Pero bueno, fuimos logrando cosas, fuimos aunando voluntades, por lo menos desde Medicina Humana, algunos tenemos mucha pasión trabajando esto y nunca nos falta, pero no tenemos que sostenernos en eso es que nos queda súper claro, pero creemos que es realmente importante, que es realmente drástico y no estamos viendo lo que viene. Y bueno, estamos tratando de ser mensajeros en ese sentido. Esa sería un poco la respuesta a lo que vos preguntás. No es fácil, ya sentarse los dos ministerios no fue fácil. Como decía, ambiente, por ejemplo, todo el año me costó el tratar de encontrar a alguien, de encontrar un interlocutor. Todavía no encontré el interlocutor para sentarnos a hablar del tema. No es que no me encontré con el ministerio, no encontré el interlocutor. Y esto no es que mandé una nota por despacho a ver quién me responde. Llamé dependencia por dependencia, a ver si a alguien le sonaba este tema, y no lo he logrado. Pero vamos a seguir insistiendo. Básicamente esa sería un poco la respuesta. Sí. Bueno, en el ámbito veterinario, yo creo que la mejor estrategia es apuntar a las buenas prácticas agropecuarias, reducir, hacer medicina preventiva. De esa manera reducimos el uso de antimicrobianos y reducimos sustancialmente la presión de selección. Hoy una buena herramienta alternativa que se está implementando en producción y que cada vez son más los registros que se están presentando, nosotros trabajamos en el registro de productos veterinarios, son los probióticos. Presentar una flora intestinal por competición y lograr el desplazamiento de aquellas bacterias que no son benéficas. Hoy en veterinaria se apunta a eso, a vacunación, medicina preventiva, buenas prácticas, bienestar animal y probióticos. Respecto a salud humana, dos cosas. Un poco también el tema de algunos grupos estamos trabajando el encontrar nuevas estrategias terapéuticas, más allá de la industria, pero igual, o sea, tenemos que tener en cuenta que aun cuando tengamos una nueva herramienta terapéutica, la generación de resistencia es cuestión de años, ¿sí? De pocos años, ¿no? Que en medicina es nada. Entonces tenemos que seguir enfatizando lo que tiene que ver con las prácticas de control de infecciones y las medidas preventivas. Estamos generando, digamos, un trabajo latinoamericano con respecto al uso propio de antimicrobianos y algunas líneas que tienen que ver con los probióticos también. Sí. Señora. Como te contaba, digamos, iniciamos hace
poco menos de 3 meses este recorrido por todo el país y comenzamos por Noenea, con una situación crítica desde el punto de vista de la resistencia de los patógenos humanos. Iniciamos con salud humana porque tampoco estábamos articulados los distintos actores que trabajamos en salud humana, no crean que todo es fácil. Y la idea es, se trabajó en una herramienta de gestión de tipo FODA, ¿sí? Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, es la que siempre falta, ¿no? Y estamos haciendo un seguimiento de cada una de las provincias en ese sentido. La segunda, la vuelta, es ahora sí con los SENASA provinciales. Y en ese sentido vamos a aunar el diagnóstico de los SENASA provinciales en esa reunión, digamos, regional o provincial en cada una de las provincias, porque quedan muchos sensibilizados a hacer en cada una de las provincias este seguimiento. Creo que ese es el rol del Estado, el acompañar a cada una de las provincias, más allá de nuestro país federal que es, en hacer el seguimiento y fortalecerlos en la medida, o encontrarle la vuelta, ¿sí?, de cómo pueden fortalecerse en ese sentido. Esa es la idea, digamos. Todavía nos falta recorrer el resto del país, conocer los distintos equipos que hay, como dicen, digamos, equipo individualidades, si se quiere, en esta lógica de una salud hay, trabajando muy sólidos, necesitamos conocerlos y necesitamos que se conozcan, un poco como decía Federico, sentarnos, en caso de salud humana, no solo sentarnos los infectólogos, no son los infectólogos los que se tienen que sentar, son los tomadores de decisión, son los de gestión de calidad, los de seguridad del paciente, los que hacen higiene hospitalaria, todo eso tiene que ver con control de infecciones, aparte de restringir o no un uso antimicrobiano. Es una herramienta más, ¿sí? Y en ese sentido necesitamos ese diagnóstico. La segunda parte es incorporar a SENASA y esas reuniones regionales o provinciales van a ser con los dos equipos y eventualmente educación, digamos, sería el ideal, ¿sí? Jorge, ¿vos querías preguntar algo? Es un paso.
y agrego la automedicación. Están las redes sociales, los medios de comunicación, bueno, acá está el doctor López, la automedicación, para nosotros al menos es un problema enorme y hay que educar y si no hacer algo, pero hay que hacerlo. Porque... Marcelo, querías preguntar algo. La resolución, julio de este año, donde se incorporó al MinSit, ¿sí? Y con esta misma lógica que vos decís, digamos, básicamente nosotros tenemos que generar evidencia que sustente las decisiones o la línea que uno intente seguir y estamos detrás de eso. No fue fácil al principio, ahora está como un poco más fluida y viene la misma lógica de contactar distintos equipos dentro de lo mismo, digamos. Si bien el Malbrán, en el caso de salud humana, está trabajando intensamente con nosotros, o en la comisión, digamos, sería como la mesa chica, si se quiere, no quiere decir que yo no me haya sentado con otros grupos, la universidad, la parte privada, digamos, me parece que todos pueden aportar. Es sumamente importante. Coincide. No, allá estaba. Ah, bueno, por favor. En primer lugar, estamos de acuerdo con la característica que la resistencia antimicrobiana no es nada más una manifestación del cargado material genético del medio ambiente. Por lo tanto, es un problema inmenso, tremendamente grande, donde los recursos nunca van a ser suficientes. En Estados Unidos acaba ahí. Por lo tanto, los técnicos tenemos una gran responsabilidad. Es saber separar lo técnico de lo político. Porque este asunto está muy incluido en aspectos interesantes que sobre todo en la parte política. Creo que debemos en eso trabajar intensamente y usar los pocos recursos que siempre vamos a tener, enfocándonos en el problema real, en donde hay urgencia. Es cierto que se necesita muchísimas más voces técnicas y, como dice Marcelo, juntos, pero los que saben o los que tienen una idea de hacia dónde ir. Pero no dejarse influir por el aspecto. No, al político que tiene que es informarse y tomar decisión. Claro, claro que sí. Perdón, ya, segundo. Si me sumo de alguna manera, no me falta ver acciones, falta ver acciones legales, regulatorias, conocimiento, organizaciones internacionales, industria, Argentina tiene compromisos con el por ejemplo, para participar en un programa que se llama R, donde a mí me tocó ir a hacer evaluaciones en París de esto, pero la Argentina al año siguiente no sé cómo ponía plata para nosotros. Entonces, no sé para qué explique, el complemento de la cocina. Y en Argentina ya estaba decidido que no
un llamado a la participación de las carreras especialistas donde se nutren el sistema de salud para que desarrollen las actividades dentro del ministerio. Y me parece que hace falta, yo siempre voy a insistir, me hace falta una apertura mucho más grande, mucho más agresiva a todos los temas de ciencia técnica, de ciencia de tecnología o de robots, o como quieran llamarlo, y a las universidades en general, en todas las áreas relacionadas, no específicamente sobre el entretenimiento, no específicamente sobre la policía. Muy bien, no específicamente sobre la policía. Yo quería un poco captar las actitudes de los que han preguntado anteriormente y veo que el abordaje de los temas cada requiere, y estamos reflejando, más una tarea interdisciplinar. Y la verdad que nos cuesta desarrollarla si no es como tu propio que vos llamás y no tenemos un ámbito. Creo que acá la persona de Uruguay hizo mencionar a un ambiente que ellos tienen o un lugar específico que es gobernanza. Nosotros no lo tenemos. Tiene interrelación con el ministerio. Acá hay mucha información, hay mucho trabajo y por ahí dos organismos están haciendo las mismas cosas o en 3 o en 4 y no tenemos esa integración de los fondos para determinarlos. Entonces los fondos están disgregados y dispersos y no hay una acción conjunta. Y quizás si el lugar que fuera gobernanza manejara los recursos irían todos, porque es el dinero. Esa es la baja eficiencia del Estado, en definitiva. Esa es la baja eficiencia del Pero Estado. bueno, tenemos que ser capaces de desarrollar esos ambientes que son los que nos van a dar el pie. Un día trabajando, por ejemplo, con el Chichacol y no logramos la forma, ¿cierto? Sí. Lo logramos y bueno, creo que esos ámbitos son los que hay que desarrollar, que bien lo ha desarrollado Uruguay. Es un ambiente donde están los recursos, donde está quién maneja los fondos, cómo sumarse, cómo no sumarse y cómo participar. Acá está todo disgregado. Tiene que entrar en una página pública de cualquiera de los organismos que es imposible llegar. Sí. Y además doble chequearlo, por las dudas. Sí, allá, perdón. Hablamos varias veces de análisis de riesgo y gracias a Marcelo el enfoque que dio. Y dentro de los 3 pilares hay uno que prácticamente lo hemos tocado, que es comunicación, y capaz que la pregunta más a la voz mayor que para el resto. Lo que me preocupa es la comunicación hacia el gran público. A mí también. Yo soy veterinario, trabajo en el ámbito de la industria veterinaria desde hace 25 años y desde hace 25 años vengo luchando con problemas de hormonas. Es algo que es un mito, que está dando vueltas y que sigo escuchándolo en ámbitos inclusive profesionales, lo que me resulta bastante enojoso y me provocó una pelea con la profesora de biología del instituto. Me preocupa porque este es un tema que da para generar miedo. Y si da para generar miedo, porque lo tengo yo también sufrí una ble, acabo de terminar con ella. Da para tener miedo. Si llevamos miedo hacia la población, lo que vamos a tener es un problema más grande que el que tenemos. Exactamente. Entonces me parece que olvidarse del pilar comunicación dentro de lo que es el verdadero manejo del riesgo, el risk management, no es posible. Y creo que ahí los medios, el equipo, tienen un lugar muy central, que a lo mejor deberían estar participando, no lo sé, pero creo que es algo que hay que pensar. Me encanta que me plantees eso, porque es una lucha que también tenemos interna en los medios de comunicación. Hoy hay un gran problema, o sea, es un gran beneficio, pero es un gran problema, las redes sociales. Es muy interesante ver cómo tuitean profesionales que no declaran intereses, además, e instalan ciertos temas o hacen comentarios que carecen de toda validez científica, pero pasan a hablar en los noticieros, se comunican con nosotros para que les hagamos notas. Entonces, es un tema, la información, la calidad de la información que circula, yo lo tengo que decir así, ustedes producen información y tratan, yo creo en la buena fe,
yo me ocupo de mirar la mala fe, pero confío en la buena fe y conozco muchas de las personas que están en esta sala y conozco su buena fe, altamente profesionales, con alta capacidad técnica, pero esa información queda encapsulada, no se comenta, no se dice. A mí lo que más me preocupa es que, por ejemplo, salga un informe de la Organización Mundial de la Salud, que yo tengo que cubrir como periodista, porque uno empieza a ver cómo impacta en los medios internacionales y va bajando, por los horarios, obviamente, y no encontrar un profesional argentino que quiera hablar conmigo sobre ese tema, porque no tiene tiempo de leer el informe. Yo que soy periodista, no soy un profesional del tema, y me leo el informe para poder escribir. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está pasando también? O sea, ¿dónde, hablando si uno tiene ganas de hacer bien las cosas? O sea, siempre con la buena intención de hacer lo correcto y empezar a hablar del riesgo. Profesionalmente, saber dónde pararse para la comunidad, explicarle qué es el riesgo y de qué hay que protegerse y cómo hacerlo. Pero que es un riesgo, está ahí, no es algo que ya están todos corriendo por la calle. Es un riesgo. Entonces tenemos tiempo todavía de que no pase a mayores, con cambios de conducta. Bueno, para todo eso hay que formarse, hay que saber, hay que conversar con especialistas, no siempre quieren hablar, no siempre pueden hablar, tienen que pedirle permiso a 50 personas dentro de un organismo. Me pasó recientemente una carta muy interesante publicada en una revista científica muy importante que hablaba, algunos quizás la leyó, plantea como inquietud un grupo de investigadores muy reconocidos de todo el mundo, se pusieron de acuerdo, escribieron una carta, la mandaron a una revista, la publicaron, creo que era el New England Journal of Medicine, alguna de estas, muy interesante, una pequeña carta que proponía qué había que hacer con el periodo del tratamiento con los antibióticos, o sea, si dejar que la gente lo suspenda o había que completarlo el tratamiento. La verdad es que yo tuve que cerrar, yo les voy a decir honestamente, yo tuve que cerrar la nota sin poder hablar con un solo profesional argentino. Todos se excusaron de opinar del tema, y era una carta. No había que leer 10 páginas de investigación. Y muy interesante, porque ¿qué era lo importante de eso? Comentar que era una opinión, que esto recién empezaba, o sea, es una opinión de un grupo. Mi pregunta es, ¿por qué había que cubrirlo periodísticamente? Yo hice esa pregunta en mi medio. Y la verdad es que había que cubrirlo porque todos los medios del mundo lo estaban cubriendo. En el mundo, ¿eh? Pero ¿cómo lo estaban cubriendo en el mundo? Esto es interesante saberlo. Lo estaban cubriendo como que había que hacer, dicen que hay que. Y la verdad es que no, era muy interesante como disparador, como opinión. ¿Por qué no nos revisamos en esto de cuidar la resistencia? Ojo, que es un riesgo, que está empezando, que los tenemos, que nosotros... Y en Argentina, un país con mucha automedicación, yo mirándolo desde lo que había que poder comentarle al público, aprovechar la oportunidad y el tema para hablar de basta con la automedicación, consulte a su médico y al médico también respete las guías y las recomendaciones vigentes. Pero bueno, ahí yo, si me preguntan a mí, creo que el principal problema es algo que mencionaste, que ustedes entre profesionales hay mitos que todavía los debaten. Entonces, ¿qué pretenden que salga a la comunidad? Es un dilema interesantísimo, ¿eh? Sí, perdón, sí. Me entusiasmo porque... Está bien, está perfecto. Digo, en todo programa, en este caso de un programa de resistencia microbiana, nosotros hablamos de capacitación. Y dentro de capacitación, a todos los sectores va el de comunicación, porque es fundamental. Pero también hay que tener mucho cuidado en la comunicación. ¿Quiénes son los voceros? Porque después tenemos el gran tema que es el riesgo de la comunicación y que cómo hacemos llegar el mensaje. Por eso comparto lo que dice ella, comparto lo que decís tú, hay que tener muy bien elegidos los voceros. A veces algún científico muy profundamente no llega a comunicar lo que realmente quiere. Por lo tanto hay que tener cuidado cómo lo podemos comunicar. Sí.
sanitaria y aportar. No solo que hacen otros, sino también, aparte de alimentos, tecnólogos, agropecuarios, y Gracias. Allá atrás, sí. A ver. Sí. Claro. Ver el sistema. Ver el sistema. ¿Alguna pregunta más? Hágala, anímese. Bueno, en este panorama que estamos viviendo en este momento de reestructuración del Estado y recorte de presupuesto, nos sentimos privilegiados porque entendieron las autoridades que es un tema para tener en cuenta y no dejarlo de lado, por lo cual dentro de este gran recorte que estamos padeciendo todos, el programa de vigilancia y la resistencia cuenta con el presupuesto, no el ideal que quisiéramos, pero contamos con un presupuesto para poder seguir trabajando. Y comentario personal, en esta gran tormenta de catarsis que estamos haciendo todos sobre lo que necesitamos y la integración y la gobernanza y el presupuesto y demás, yo creo que todos estamos convergiendo en un mismo punto, la comunicación. Si hubiera comunicación y esta comunicación fuera efectiva, el aparato decisor, el sistema político argentino y regional, que son los que manejan la gobernanza, manejan la comunicación, manejan la integración entre ministerios y demás, los problemas acabarían. El problema es que los que toman las decisiones, sacando los ámbitos técnicos, los ministerios, algunos ministerios también habría que incluirlos, no tienen conocimiento, no tienen real noción de este tema. Y si tienen conocimiento, no tienen no tienen una noción real de qué tan grande es el problema y lo que implica. Si pudiéramos tener una buena comunicación, estos problemas no existirían, sin duda alguna. ¿Alguna pregunta más?
¿no? Entonces, gracias a todos. ¿Quiere que una pregunta? A ver, perdón. Sí. Claro que sí. Agradecer valiosísimas informaciones que han dado ayer y hoy, ¿no? Pero puede tener la única ventaja de ser fresco, porque es del día. En este momento está reunido en el Palacio San Martín, convocado por Argentina, desde luego, el grupo de todos los países vinculados a la agenda del G20. Sí. Argentina en diciembre asume la presidencia y es un acontecimiento realmente muy bueno. Dentro de la agenda argentina están los temas agroalimentarios, los temas de salud, están los temas del ambiente, y nos permitimos hoy, en una reunión de trabajo, establecer con el jefe de la delegación, que el tema de la salud esté formando parte de la. Muy bien. Como alguien decía acá, los europeos están preocupados por el tema, y Alemania ha planteado para la agenda del G20 el tema de la resistencia. Sí. Reiterándolo, porque ya fue considerado en la reunión de Alemania, de Hamburgo, ¿no? Hay razones para sospechar los alcances y los éxitos que puedan tener estas reuniones, base de las declaraciones, pero en todo caso me parece que es un ámbito donde por primera vez con cierta fuerza el tema puede estar planteado. Yo me permito modestamente recomendar que las conclusiones y la disposición de este trabajo pueda ser elevada a las autoridades y que hay una oportunidad donde todas las preocupaciones planteadas tengan un cierto ámbito de resonancia. Y va a haber un año de trabajo de los grupos especializados, uno de los cuales contiene el tema que se ha considerado. No, excelente, porque es cierto lo de la reunión y los preparativos y la muy buena acotación suya de los temas que se están incluyendo, es cierto, los estamos siguiendo y es cierto que se podrían estas conclusiones aportar, ¿no?, al trabajo que se va a hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias, en nombre de a la mesa también y a todos ustedes, y dejo a Jorge. Bueno, vamos a ir cerrando, ya está, la jornada está cumplida. Nos queda agradecer a toda la gente que estuvo acá firme estos 2 días. Nosotros, hablo en nombre de las academias, un poco me atribuyo la representación en este momento, pero si alguien está disconforme con lo que me lo diga inmediatamente. Estamos todos muy contentos con los resultados, realmente fue excelente, con una gran interacción. Las academias van a trabajar ahora en la elaboración de las conclusiones que están en borrador y se está incorporando en este momento el material de esta última mesa redonda. Así que van a tener las conclusiones en la página de la academia. Creemos que fue un momento muy oportuno para hacer esto y ahora que está terminando podemos respirar y decir bueno, que la cosa funcionó. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, contacto con la página de la academia. Jorge, si me permitís, en nombre de la Academia Nacional de Veterinaria y el doctor Müller, en nombre de la Academia de Medicina, si quiere decirme unas palabras, quiero agradecerle a ustedes toda la organización del tema, toda la logística y lo bien que nos han hecho pasar a nosotros. Gracias.